Vamos a ver las funciones logarítmicas. Para entender lo que es una función logarítmica, vamos a entender primero lo que es un logaritmo. Un logaritmo parte de la definición de potencia. Si tenemos una potencia, tenemos una expresión que tiene una base y un exponente. La base y el exponente tienen una relación en la cual el exponente indica cuántas veces se multiplica la base. En este caso la base se multiplicaría n veces. Y a esta relación de la base y el exponente se le llama potencia. Entonces si tenemos por ejemplo 5 a la 2, el exponente indica que la base 5 se debe de multiplicar por sí misma 2 veces. Por lo tanto nos daría como resultado 25, que sería el desarrollo de la potencia. Si tenemos por ejemplo 5 a la 3, pues tendríamos que multiplicar 3 veces el 5 por sí mismo, que nos daría 125. ¿Qué pasaría si por ejemplo queremos elevar el 5 a un exponente que no conocemos para que nos dé 625? Cuando nos hacemos esa pregunta es en el momento en que surge el logaritmo. El logaritmo es encontrar el exponente de una potencia dado un resultado. Entonces en este caso si tenemos el logaritmo lo escribiríamos así: logaritmo en base 5 de 625. Entonces lo que nos estamos preguntando es el exponente. En la calculadora lo podemos calcular de la siguiente manera. Tenemos este botón que dice logaritmo y tenemos este otro que no lo traen todas las calculadoras, que nos da la manera de poner la base y poner el número. En este caso directamente nos daría el exponente, que es el 4. Entonces 5 elevado a la 4 da 625. Si no tenemos ese botón en la calculadora, podemos utilizar el botón lock. El botón lock lo tenemos que utilizar de la siguiente manera cuando tenemos una base diferente de 10. Por ejemplo, 625 entre log de 4. Hacemos la división del logaritmo del número y el logaritmo de la base, que en este caso sería log de 5. Y nos daría 4, igual que en el otro resultado. ¿Por qué me mencionaba el logaritmo de 10? El caso en el botón de log nos da el logaritmo directo de un número con base 10. Por ejemplo, yo pongo log de 58, directamente me dice que el exponente es 1,76. ¿Qué estoy preguntando ahí? Que a cuánto elevo el 10 para que me dé 58. Directamente me da el valor de 1,76 aproximadamente. Entonces el botón de log nos da el logaritmo directo en base 10. Tenemos otro tipo de logaritmo, que es el logaritmo en base exponencial, por ejemplo de 15. Base exponencial, la e viene siendo un número parecido a pi. Por ejemplo, pi, que es 3.14, dos decimales. La exponencial lo podemos encontrar aquí en la calculadora. Shift, viene el botón de exponencial. Si lo ponemos a la 1, nos da el número de la exponencial, que sería 2.7182, con solo dos decimales, que decir que el número e es 2.71. Entonces cuando preguntamos un logaritmo en base exponencial, en realidad estamos preguntando, por ejemplo en este caso, a cuánto elevo el 2.71
para que me dé 15. En este caso se puede encontrar también directamente en la calculadora con el botón LN, logaritmo por ejemplo de 15. Me estaría yo preguntando en base exponencial qué exponente necesito para que me dé 15. Sería 2.7. Entonces elevado a la 2.7 me daría 15. Pero este logaritmo se escribe de la siguiente manera, se escribe como ln de 15. Directamente ya pondríamos 2.7. Entonces, en resumen, tenemos tres tipos de logaritmo. El primero, que es logaritmo en cualquier base para obtener un número. Logaritmo en base 10, que no se escribe la base, solo poner log de un número. Y logaritmo natural, que es el logaritmo en base exponencial, que solo se pone logaritmo natural del número. Y estos serían los tres tipos de logaritmo. Ahora, ¿cómo los trabajaríamos en Excel? Por ejemplo, si lo ponemos como función matemática, una función matemática logarítmica tendría que tener alguna de las expresiones que ya vimos. Por ejemplo, log en base 3 de 5x. Esa sería una función logarítmica. Que para poder poner esa función, donde por ejemplo, al dar yo f de 2, estaría sustituyendo 5 por 2, lo que me daría f de 2 igual a log de 10. Y yo ya tomaría la calculadora. Por ejemplo, podría poner log de 10 del número 10 entre log de 3. Y el resultado sería 2.09. Entonces, f de 2 sería 2.09. ¿Cómo lo hago en Excel? En Excel, para encontrar los logaritmos, solo se pone log n, log o log 10. Log es el comando para poner cualquier tipo de base. Entonces, sería el que yo necesitaría aquí. En este caso, lo que voy a poner adentro es la expresión, que sería 5 por celda, que sería 5x. Pero eso tengo que elegir a qué base. Pongo una coma, porque me lo dice el indicador, que ponga el número, luego una coma y luego la base. En este caso la base es 3. Pongo el número 3 y cierro paréntesis. Ahí diría logaritmo de 5x en base 3. Damos enter y nos da 1.46. Si jalo ya la fórmula, vemos que en 2 me da 2.095, 2.09, que fue lo mismo que me dio para hacerlo en calculadora. Y a la hora de hacer la gráfica, pues vemos cómo nos daría una gráfica de este tipo, que es una característica del tipo de gráficas que obtenemos con las funciones logarítmicas. Por ejemplo, si tenemos una función que solo diga, por ejemplo, logaritmo, log de 9x más 2,
ahí estamos tomando una función en base 10. Entonces sería log de 9 por 2 más 2, lo que nos daría log de 9 por 2, 18 más 2, 20, log de 20, y si lo hacemos en la calculadora directo, log de 20, logaritmo en base 10 de 20 sería 1.3001. Entonces sería 1.30. Si lo hacemos en Excel con los mismos valores, lo único que cambiaríamos sería, pues ahora estamos en base 10, vamos a utilizar log 10 y pondríamos la fórmula 9 por celda, 9 por x más 2. Y esto nos daría los valores que deberían coincidir .30 con el valor que dimos en 2. Y esta sería la gráfica. Ahora si queremos un logaritmo natural, un logaritmo con base exponencial, pues tendríamos una expresión como la siguiente, que sería logaritmo natural de 3x más 7. Sustituyendo sería el logaritmo natural de 3 por 2 más 7. Logaritmo natural de 3 por 2, 6, 6, 7, 13. Si lo hacemos en calculadora, logaritmo natural de 13 sería el exponente 2.56. Si lo hacemos en Excel, tendríamos que modificar la fórmula. Logaritmo natural, me pide el número 3x más 7. Y ya directamente obtendríamos el número que necesitamos. En el 2 estamos viendo que nos da 2.56 y esta sería la gráfica. Si vemos todas las gráficas del logaritmo son muy similares y estas serían las funciones logarítmicas, que son parte de las funciones trascendentes.